El presidente de la CUT amenazó con un nuevo estallido social si no se cumplen los caprichos de algunos dirigentes sindicales. Pero hay que preguntar qué es un estallido social, porque los marxistas confunden el estallido social con la revolución molecular disipada, que la denunció el politólogo chileno Alexis López, que fue planteada por el marxista francés Félix Guattari. De manera que no hay que confundir. Un estallido social, por ejemplo, en el mundo han existido. Podríamos hablar de la Revolución Francesa. Podríamos hablar ya en el siglo XX de la Revolución Islámica en Irán, a favor del ayatolá Ruhollah Khomeini. También podríamos hablar que un estallido social se dio en la primavera árabe. Pero que los comunistas seguidores de Marx hablen que en Colombia hubo un estallido social, pues eso no responde a la realidad. Porque si miramos hacia atrás, en noviembre 2019, sí hubo en ese paro una gran movilización con miles de personas en Bogotá, que después terminó con un cacerolazo en contra del gobierno de Iván Duque, que reconoció que efectivamente el pueblo se había pronunciado. Indudablemente fue una importante movilización y tuvo grandes repercusiones en esa fecha. Pero en abril del año 2021, cuando comenzó el llamado estallido social, no hubo tal cosa. Lo que hubo fue pequeños grupos de exaltados y saboteadores, principalmente en Bogotá y Cali y otras ciudades, que se dedicaron con pequeños grupos a asaltar comercios, a atacar el transporte, a enfrentar a las autoridades, a quemar CAI y otra serie de desmanes. Pero eran pequeños grupos ya organizados que salían a los barrios, 50, 100 personas que militaban en los grupos especialmente marxistas para desarrollar sus saboteos. 2 o 3 personas se tiraban en el pavimento y paraban el tráfico. De manera que eso de estallido social no tuvo nada. Fue saboteo para amedrentar a la ciudadanía con la primera línea. Recordando la frase de un tirano que decía: las masas necesitan de eso, necesitan de algo que les cause pavor. Así que el tal estallido social con el que amenazan los sindicalistas de la CUT, si no le satisfacen sus caprichos,
es una verdadera entelequia que en Colombia de pronto es estalloso. Ya lo hubo el 9 de abril de 1948 cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. De resto no ha existido, aparte de una cantidad de grandes movilizaciones, pero estallidos sociales como tal no han existido en Colombia. Pues lo confunden con el planteamiento del francés Félix Guattari, con la revolución molecular disipada, que no necesita de grandes masas ni de grandes movilizaciones, sino de pequeños grupos que creen la confusión y el caos en la ciudadanía. Así que cuando estos señores, los podríamos denominar pseudosindicalistas, hablan de desigualdades y que Colombia es el país más desigual del mundo, no sabemos fundamentados en qué. Porque el único organismo serio internacional que mide las desigualdades y el desarrollo humano en los diferentes países se llama el PNUD de las Naciones Unidas. Y ese organismo ubica a Colombia en el desarrollo humano por encima de 110 países. Entonces, ¿de dónde sacan ese cuento? ¿O sobre qué organismo serio pueden decir que Colombia es el país más desigual del mundo? Sabemos que el marxismo es el padre de la mentira y de la violencia, pero que sus militantes no sean tan descarados para plantear algo que está desmentido por la organización más seria que mide el desarrollo humano en todo el mundo. Entonces, volviendo a la fábula del estallido social, nos encontramos que en el 2021, en esas movilizaciones, por llamarlos de alguna manera, de finales de abril, de mayo y de junio, esas grandes movilizaciones no se presentaron, porque fuimos testigos que al sindicalismo o a las centrales obreras las han utilizado de calanchines para proyectos políticos, especialmente en el sector marxista, leninista y sus idiotas útiles, claro está. Al sindicalismo lo han utilizado de calanchín. Y lo que vimos en ese 2021, en las convocatorias que hicieron las centrales obreras los días jueves, era que a la Plaza de Bolívar en Bogotá no asistían más de 800 personas. Y eso está claramente demostrado y argumentado y documentado. No iban más de 800 personas a la Plaza de Bolívar, dizque en pleno estallido social. Entonces, ¿de qué estallido social están hablando? Además, desde que se posesionó el gobierno de Petro en el 2022, utilizando las centrales obreras, han impulsado una serie de manifestaciones que se han convertido en un fiasco, manifestaciones a favor del gobierno. Solamente en una ocasión que trajeron a los indígenas del Cauca
lograron llenar la Plaza de Bolívar. Y el 1 de mayo del año pasado, que tradicionalmente se movilizan los trabajadores de manera oportunista, el gobierno y los sindicalistas gobierneros, que los mueven más los apetitos que los ideales, utilizaron esa fecha del 1 de mayo del año pasado para llenar la Plaza de Bolívar y darle apoyo al gobierno de Petro en una fecha emblemática que históricamente ha movilizado a los trabajadores del mundo, recordando el ultraje que hacen los comunistas en esa fecha a los mártires de Chicago. Pues los mártires de Chicago eran anarquistas y anticomunistas. Seguían las ideas de Bakunin, que derrotó las tesis estatistas burocráticas y embrutecedoras de Marx. De manera que al ser los mártires de Chicago, que en 1886 se sacrificaron por los 3 ochos en una lucha histórica del movimiento obrero mundial, al ser anticomunistas, los comunistas no pueden, es una vergüenza que utilicen esa fecha, que usurpen esa fecha. Y habría que recordar aquí una frase del que llamaban padre del anarquismo, Mijail Bakunin: detesto el comunismo porque es la negación de la libertad y no concibo nada humano sin libertad. Así es de que el movimiento de los trabajadores debe ir a sus fuentes, donde fue creado y donde dio las primeras luchas hace más de 200 años. El sindicalismo nació autónomo, independiente, libre y pluralista. Y el comunismo de Marx así haya infiltrado a los sindicatos a través de la historia. Ese comunismo de Marx es la antítesis del sindicalismo, que por encima de todo tiene que ser libre, independiente de gobiernos, de patronos, de religiones. Eso es lo que tenemos que recoger. Así es de que la fantasía del estallido social es una gran mentira. Y lo que hubo es aquello que dice el marxismo, que hay que echar la chispa que prende la pradera. Dentro de ese foquismo, que lo utilizó también el genocida del Che Guevara, que decía que el foco insurreccional crea las condiciones. Porque un estallido social es donde aparecen en una protesta millones y millones de personas, y no pequeños grupos de exaltados orientados por los idiotas útiles del marxismo-leninismo o por los militantes de la secta comunista. Muchas gracias.